Muy verga, te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. De tu puta madre. No te muevas. ¡Bájate, entrégate! ¡Las manos arriba! No te muevas. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho por fin se puso fin a su imperio criminal y se desató el caos en el país, principalmente en Michoacán. Incendios, aeronaves calcinadas y un saldo de muertos que asciende a 1000 reflejan la barbarie y el descontrol que comienzan a apoderarse de todos los rincones del país azteca. El operativo comenzó desde muy temprano, en la madrugada del domingo, con apoyo y colaboración internacional. En una zona rural de la localidad de Tapalpa fue ubicado el capo más temido de las últimas décadas, y fue en ese lugar donde fue reducido, detonando una ola de violencia que afectó tanto a la población civil como a las fuerzas estatales. Hoy, en esta entrega, te hablamos desde el encierro y la incertidumbre, porque afuera todo es caos. Miembros del CNG intentan vengar la muerte de su líder. Aquí te contaremos cómo fue el operativo certero que marcó un antes y un después. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Transcurría la mañana cuando los miembros de la comunidad fueron sorprendidos por el estruendo de las ráfagas y el sobrevuelo de helicópteros artillados que sacudían los techos de las casas. Una célula del temido cártel era el objetivo, y desde el primer contacto respondieron al ataque, aunque pronto se percataron de que los militares los superaban en número. Los halcones no alcanzaron a informar que estaban rodeados, solo se escuchaban comunicaciones interceptadas en las que se advertía que era necesario evacuar el objetivo, pues el cerco se cerraba rápidamente. La astucia de las fuerzas del orden, con apoyo y colaboración internacional, permitió anticiparse a los movimientos de los criminales. En cuestión de minutos, todas las rutas de escape fueron bloqueadas. La sospecha sobre la presencia del objetivo era casi una certeza. En el lugar se encontraba el temido Señor de los Gallos. Fue así como se rompió la última línea del anillo de seguridad del capo y las fuerzas federales se encontraron frente a frente con el objetivo. Era resguardado por un grupo de hombres armados y abrió fuego con el fusil que portaba. En el intercambio con armas de alto poder, logró impactar a 3 oficiales. Sin embargo, la respuesta fue contundente, sus escoltas fueron abatidos y el objetivo recibió 4 impactos de bala: el abdomen, el hombro y el pecho. Se resistió a la captura y quedó reducido en el suelo. De inmediato fue trasladado a un centro médico. Era prioritario llevarlo con vida. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, el Mencho fue reportado muerto. El caos se desataría después. Aunque el primer enfrentamiento fue breve, a esta hora continúan los reportes de choques armados. Los sicarios, consumidos por la sed de venganza, han desatado una violencia aún más oscura, comparable a lo vivido durante el Culiacanazo. La caravana con el cuerpo de él, Mencho, arribó a la Ciudad de México durante la tarde, fuertemente custodiada por fuerzas del orden, como evidencia del golpe más significativo a las estructuras del narcotráfico en México, dejando al CJNG sin su líder supremo, una figura que para muchos de sus sicarios parecía intocable. La mañana del 22 de febrero de 2026 se convirtió en una de las fechas más significativas en la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. Después de décadas de búsqueda, las fuerzas de seguridad federales mexicanas realizaron una operación de alto riesgo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con el objetivo de capturar a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de América Latina. Este operativo fue el resultado de años de seguimiento, trabajo de inteligencia y coordinación entre agencias de seguridad. Según declaraciones oficiales, participaron unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDEN, la Guardia Nacional y fuerzas élite del gobierno mexicano, apoyadas con información de inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses, aunque sin intervención directa de tropas extranjeras, dentro de un marco de cooperación bilateral contra el crimen organizado. El desarrollo de la operación fue violento y rápido. Las fuerzas federales llegaron hasta una zona montañosa donde se ocultaba Ceguera Cervantes
y tras un enfrentamiento armado, el líder del CJNG fue herido. Fue trasladado por aire a la Ciudad de México, donde posteriormente falleció a causa de las heridas. En los enfrentamientos también murieron varios de sus acompañantes y presuntos integrantes de su organización. El anuncio oficial del gobierno mexicano confirmó la efectividad del operativo en la muerte de El Mencho frente a un objetivo que ha sido prioridad para las autoridades desde hace años y que cargaba con órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos, donde se le ofrecía una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Este hecho detonó una respuesta inmediata del CJNG, que en cuestión de horas desató actos de violencia y represalias en distintos estados del país. Se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y establecimientos, así como enfrentamientos que afectaron a civiles y autoridades por igual. El gobierno federal y autoridades estatales desplegaron protocolos de emergencia en varias regiones, cerrando temporalmente carreteras, suspendiendo clases y cancelando vuelos comerciales en algunas zonas afectadas por la violencia. La tensión se extendió a instituciones públicas y privadas responsables de la seguridad ciudadana. Este operativo marcó un hito no solo por neutralizar a uno de los hombres más buscados del crimen organizado, sino también por las ramificaciones inmediatas que se desataron en todo el territorio nacional. Las autoridades enfrentaron un desafío doble: por un lado, culminar con éxito una operación histórica y por otro, contener una rebelión violenta inédita en respuesta a la caída de un capo con profundo control territorial y logístico. En términos de cifras provisionales, autoridades informaron que la violencia posterior al operativo dejó docenas de muertos, incluidos agentes de seguridad y presuntos criminales, además de múltiples detenciones y heridos en varios estados. Las cifras oficiales siguen actualizándose, con reportes que señalan entre más de 50 y más de 70 víctimas fatales entre policías, militares, civiles y presuntos miembros de grupos criminales durante la jornada violenta y sus secuelas. La caída del Mencho no solo tiene repercusiones tácticas dentro de la lucha contra el crimen organizado, como la eliminación de uno de sus líderes más notorios, sino que también plantea un conjunto de implicaciones estratégicas, políticas y sociales que demandan análisis profundo. El golpe al CJNG y su significado duró en Chiaú, el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, se consolidó como una de las organizaciones criminales más temidas de México, con presencia en decenas de estados y operaciones que abarcan desde el tráfico de drogas sintéticas como fentanyl hasta extorsión, secuestros y violencia sistemática contra autoridades y civiles. Su poder había crecido al punto de sostener operaciones de gran sofisticación, incluyendo drones y explosivos, y una red internacional de distribución. La muerte de su principal líder representa en principio un golpe simbólico y operativo a su estructura. Derribar al máximo responsable de una organización de este tipo puede fracturar líneas de mando, abrir grietas en el liderazgo y generar oportunidades para acciones estratégicas posteriores por parte del Estado. Sin embargo, también implica desafíos importantes a la posible fragmentación del grupo, luchas internas por el control y la aparición de nuevas figuras que intenten llenar el vacío de poder, reacción violenta y efectos sociales. La respuesta del CJNG no se hizo esperar. Los bloqueos en carreteras, incendios, ataques a estaciones de servicio, bancos y enfrentamientos armados en múltiples entidades evidencian que la organización aún mantiene capacidades logísticas y operativas significativas. Además, estas acciones han generado una profunda sensación de inseguridad social, con poblaciones enteras confinadas en sus hogares y actividades cotidianas paralizadas en varios puntos del país. Esta reacción no solo es una demostración de fuerza, sino también un mensaje al Estado. La organización criminal es capaz de desestabilizar la vida pública y desafiar el control institucional. Para muchos analistas, esta violencia no solo busca venganza por la muerte de su líder, sino también sembrar miedo y cuestionar la capacidad del gobierno para garantizar seguridad, incluso después de logros importantes como el abatimiento de un capo, reacciones oficiales e implicaciones políticas. La respuesta del gobierno mexicano, encabezada por declaraciones de autoridades como la presidenta y los integrantes del Gabinete de Seguridad, ha sido doble. Por un lado, celebrar la operación como un logro histórico
en la lucha contra el narco. Y por otro, reconocer los retos pendientes para restablecer el orden y garantizar la protección de los ciudadanos. La cooperación internacional, especialmente la asistencia de inteligencia estadounidense, si bien no involucró tropas, también subraya el carácter transnacional del problema del narcotráfico, que excede las fronteras mexicanas y requiere coordinación con potencias que enfrentan la entrada de drogas ilícitas y la violencia conexa. Escenarios futuros, el panorama que se abre tras la muerte de El Mencho es complejo y multifacético. Posible fragmentación del CJNGA, la ausencia de un líder carismático, puede provocar que distintas facciones internas compitan por el control, lo que podría incrementar la violencia territorial o dar paso a alianzas con otros grupos. Respuesta del Estado. El gobierno tiene ante sí el desafío de consolidar el golpe mediático y operativo con acciones sostenibles, de control y prevención en zonas históricamente afectadas por el crimen. Impacto social en la ciudadanía se enfrenta a la incertidumbre de saber si la caída de un capo derivará en mejoras reales, en seguridad cotidiana o simplemente en una redistribución de la violencia. En este sentido, analistas advierten que la eliminación de líderes del crimen puede ser tan disruptiva para el orden como su prolongada impunidad. Dependiendo de cómo se gestione el vacío que dejan y cómo se fortalezcan las instituciones civiles y comunitarias. En las 2 últimas décadas, en el panorama criminal de México ha resonado con fuerza el nombre de un capo oriundo de Aguililla, quien comenzó dirigiendo una pequeña facción armada que terminó convirtiéndose en el ejército delincuencial más grande del país. Khan Ilo logró expandir el negocio del narcotráfico hasta controlar rutas a nivel mundial y colocarse frente a frente con organizaciones que durante años fueron consideradas intocables. Su vida está marcada por la incertidumbre y la duda, un misterio que continúa sin resolverse, alimentado por la brutalidad con la que operaba el temido Señor de los Gallos. Con gran hermetismo se ha especulado que habría muerto en Jalisco. También se llegó a creer que se encontraba en decadencia debido a la escasa información sobre su paradero actual. Finalmente, se presume que podría haber sido capturado en las últimas horas en el estado que mejor conoce a Michoacán. ¿Será cierto que capturaron al Mencho? A través de esta exhaustiva investigación y con base en datos verídicos, presenta este informe a toda su audiencia. Te mostramos las evidencias recopiladas, así como una de las llamadas interceptadas al capo, cuya intervención genera terror entre los militares. En las últimas horas se han evidenciado fuertes movimientos de tropas de la Marina, cerrando el cerco desde Lázaro Cárdenas hasta el corazón de Aguililla. Además, se reportan enfrentamientos en caminos de terracería y zonas montañosas, donde se identificaron células del temido cártel Jalisco Nueva Generación. También se conoce que hubo un componente sorpresa con el apoyo del grupo conocido como los Murciélagos, quienes habrían logrado cortar las rutas de escape del misterioso Mencho, quien presuntamente se encontraría en una zona boscosa. Desde el interior de los pasillos de las fuerzas policiales, corre el rumor de que por fin se habría concretado la captura del capo más poderoso del país azteca. Es importante reconocer la relevancia que había tomado en los últimos años. Algunos analistas consideran que podría tratarse de una jugada de El Mallito Flaco y el Chapo Isidro, quienes habrían entregado información clave a las autoridades para facilitar la localización del narco oriundo de Aguililla. Recordemos que el fragmentado cártel de Sinaloa inició una guerra interna en la cual la chapiza habría establecido alianzas con el CJNE. En respuesta, todo el aparato del grupo Zambada se ensañó contra el líder de Michoacán, es decir, el Mencho. Durante más de una década, una de las confrontaciones más persistentes dentro del panorama del crimen organizado en México ha sido la que involucra al liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación y a distintas facciones del cártel de Sinaloa, particularmente la conocida como la Maíza. Este enfrentamiento no surgió de manera inmediata ni como resultado de un solo evento, sino como consecuencia de una serie de rupturas, reacomodos internos y disputas territoriales que se intensificaron a partir de la fragmentación de los grandes cárteles tradicionales. En ese contexto aparece la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, cuya trayectoria ha sido documentada por autoridades y medios nacionales e internacionales como la de un operador que pasó de niveles bajos a encabezar una de las organizaciones criminales
con mayor presencia territorial en el país. Los primeros registros públicos sobre Nemesio Oseguera Cervantes lo ubican como un operador vinculado al Cártel del Milenio, una organización que tenía fuerte presencia en Jalisco, Colima y Michoacán, y que durante años mantuvo alianzas con el Cártel de Sinaloa. En ese periodo, la relación entre los grupos no era de confrontación abierta, sino de cooperación logística y de tráfico principalmente hacia Estados Unidos. A la caída de líderes del Cártel del Milenio y su posterior fragmentación, generaron un vacío de poder que dio paso al surgimiento de nuevas estructuras, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, que con el tiempo se consolidó como una organización independiente y expansiva. La ruptura definitiva con el Cártel de Sinaloa se dio de manera gradual. De acuerdo con reportes periodísticos, uno de los puntos de quiebre fue la disputa por el control de rutas estratégicas en el Pacífico y en el centro del país. Mientras el Cártel de Sinaloa mantenía una estructura más federada, con distintas facciones operando de forma relativamente autónoma, el grupo encabezado por Oseguera Cervantes adoptó un modelo más centralizado, con una cadena de mando rígida y una estrategia de expansión directa hacia territorios que antes estaban bajo influencia sinaloense. La Malliza, identificada como la facción histórica vinculada a Ismael El Mayo Zambada, ha sido descrita por especialistas y periodistas como una de las corrientes más antiguas y estables dentro del Cártel de Sinaloa. Su forma de operación, caracterizada por el bajo perfil de su liderazgo y una preferencia por acuerdos antes que confrontaciones abiertas, contrastó desde el inicio con la estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que recurrió con mayor frecuencia a demostraciones públicas de fuerza y a enfrentamientos armados para posicionarse en nuevas regiones. A partir de 2010, comenzaron a registrarse enfrentamientos en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde células vinculadas a ambas organizaciones disputaban el control de plazas clave para el trasiego de drogas, el cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas. Estos choques no siempre eran directos entre los liderazgos, sino entre grupos locales que operaban bajo las órdenes o la influencia de una u otra estructura. Sin embargo, los mensajes atribuidos a estas organizaciones dejaban clara la rivalidad que se estaba consolidando. El ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación coincidió con una etapa de debilitamiento interno del Cártel de Sinaloa, marcada por la captura y extradición de varios de sus principales líderes. Este escenario fue aprovechado por el grupo de Oseguera Cervantes para expandirse hacia entidades donde antes no tenía presencia significativa. En diversas ocasiones, autoridades federales señalaron que esta expansión se daba mediante alianzas temporales con grupos locales o mediante la absorción forzada de células criminales preexistentes. La confrontación con la Malliza se mantuvo como una constante, especialmente en zonas estratégicas del Pacífico y del Bajío. Reportes de inteligencia filtrados a la prensa indicaron que, aunque no existía una guerra declarada de manera formal, sí había una competencia permanente por territorios clave, lo que se traducía en picos de violencia cada vez que una de las partes intentaba avanzar o consolidarse en una región disputada. Estas dinámicas se reflejaron en el incremento de homicidios y enfrentamientos armados en varios estados. A lo largo de los años, la figura de Oseguera Cervantes fue adquiriendo mayor notoriedad pública, en parte por los operativos federales dirigidos a su captura y por los comunicados oficiales que lo señalaban como uno de los principales objetivos de seguridad nacional. Esta visibilidad contrastó con el perfil históricamente discreto de la Malliza, cuyo liderazgo evitó durante décadas la exposición mediática directa. Esta diferencia de estilos también influyó en la percepción pública de la confrontación entre ambos bloques. En 2015, un operativo fallido para capturar a Oseguera Cervantes en Jalisco marcó un punto de inflexión. Los bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos registrados ese día mostraron la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación y evidenciaron el nivel de desafío que representaba para el Estado. Aunque ese episodio no estuvo directamente vinculado a la Malliza, sí reforzó la imagen de un grupo en expansión que ya competía de tú a tú con las organizaciones tradicionales, incluido el Cártel de Sinaloa. Con el paso del tiempo, la rivalidad se trasladó también a otros ámbitos, como el control de puertos marítimos y corredores internacionales. Informes periodísticos documentaron disputas en zonas portuarias estratégicas, donde ambas organizaciones buscaban asegurar el ingreso de precursores químicos y la salida
de cargamentos de droga. En estos espacios, la confrontación se dio tanto a nivel operativo como a través de intermediarios y grupos locales alineados con una u otra facción. La persistencia de este enfrentamiento ha estado marcada por momentos de mayor y menor intensidad. En algunos periodos, la violencia abierta disminuyó, dando paso a una coexistencia tensa, mientras que en otros se registraron repuntes significativos asociados a capturas, traiciones internas o reacomodos de poder. En todos los casos, la disputa entre el grupo liderado por Oseguera Cervantes y la Malliza se mantuvo como un eje central del mapa criminal en México. En años recientes, la fragmentación interna del cártel de Sinaloa ha añadido nuevos matices a esta confrontación. Aunque la Malliza continúa siendo una referencia clave, la aparición de otras facciones ha complejizado el escenario, obligando al cártel Jalisco Nueva Generación a redefinir alianzas y prioridades. Aún así, los reportes de seguridad siguen señalando a ambos bloques como actores relevantes en múltiples regiones del país. Desde una perspectiva estrictamente informativa, lo que se observa es una confrontación prolongada, alimentada por disputas territoriales, cambios en el liderazgo y la presión constante de las autoridades. No se trata de un conflicto lineal ni de una guerra continua, sino de una serie de episodios interconectados que han moldeado el panorama del crimen organizado en México durante los últimos años. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes y la permanencia de la Malliza dentro del cártel de Sinaloa son elementos centrales para entender esta dinámica, tal como ha sido documentado por la prensa y por informes oficiales. El operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, marca un antes y un después no solo por la dimensión del objetivo abatido, sino porque exhibe con crudeza las dos caras del Estado mexicano frente al crimen organizado, su capacidad para ejecutar golpes quirúrgicos de alto nivel y al mismo tiempo la fragilidad estructural que se manifiesta cuando la violencia se desborda tras esos golpes. La reacción del cártel de Jalisco Nueva Generación dejó claro que la eliminación de un líder no equivale automáticamente al desmantelamiento de una organización que ha sabido construir redes territoriales, financieras y sociales profundas. Desde una perspectiva periodística, el verdadero significado del operativo no reside únicamente en el éxito táctico, sino en lo que ocurra después. La historia reciente de México demuestra que la caída de grandes capos suele abrir periodos de reacomodo criminal, disputas internas y picos de violencia que terminan pagando las comunidades. En ese sentido, la muerte del Mencho plantea una prueba decisiva para el gobierno. Convertir un triunfo de fuerza en una estrategia sostenida de control, justicia y reconstrucción institucional, o permitir que el vacío de poder sea ocupado por nuevas figuras igualmente violentas. La narrativa oficial celebra un logro histórico, pero la realidad en el territorio exige algo más que comunicados y despliegues temporales si no se acompañan estas acciones con fortalecimiento policial, local, inteligencia financiera, atención a víctimas y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento criminal. El operativo corre el riesgo de quedar registrado como un episodio espectacular, pero insuficiente. La pregunta que queda abierta no es si el Estado puede abatir a un capo, sino si puede romper el ciclo que hace que, tras cada líder caído, surjan otros dispuestos a ocupar su lugar.